Hola, hoy vamos a hablar sobre los genomas del virus. Revelan los factores que propagaron y mantuvieron la epidemia de ébola, del curso de Ciencias Biológicas, Ecología y Diversidad, presentado por los alumnos Angie Natalie, Aire Laureano y Thais Antonelli Iriarte, para el profesor Luis Roberto Ribeiro Farias Jr. Y a continuación, Introducción. Hubo una epidemia de ébola en África Occidental que duró aproximadamente 2 años y medio, resultando en al menos 28.646 casos y 11.323 muertes atribuidas a la variante macona del virus del ébola. Todo comenzó en diciembre del 2013 en Guinea, pero solo se detectó y se informó en marzo del 2014. Inicialmente, los esfuerzos para controlar el brote en Guinea se consideraron exitosos, pero a principios del 2014 el virus cruzó las fronteras internacionales y se propagó a los países vecinos, Liberia y Sierra Leona. Estudios genéticos mostraron que la variante macona tuvo origen en África Central y llegó a África Occidental en los últimos 15 años. Investigaciones posteriores analizaron la composición genética de la variante macona en cada país afectado, identificando diferentes linajes virales y patrones de transmisión. Sin embargo, todavía había incertidumbres sobre los patrones y factores determinantes de la epidemia a nivel regional y a lo largo de su duración total. Para obtener más información, se recopilaron 1.610 secuencias genómicas a lo largo de la epidemia, que representaban más del 5% de los casos registrados de la enfermedad del virus del ébola. Con base en estos datos, fue posible reconstruir una historia detallada del movimiento del virus dentro y entre los 3 países más afectados. Se utilizó un enfoque filogeográfico para evaluar qué características de cada región fueron importantes en la dinámica espacial de la enfermedad, como factores administrativos, económicos, climáticos, de infraestructura y demográficos. También se investigó la eficacia del cierre de las fronteras internacionales en el control de la propagación del virus. Por último, se exploraron las razones por las cuales las regiones vecinas a los países más afectados no desarrollaron brotes prolongados similares a los que devastaron Sierra Leona, Guinea y Liberia. El origen, inicio y la trayectoria de la epidemia del ébola en África Occidental estuvieron marcados por eventos significativos. La epidemia comenzó entre diciembre del 2013 y febrero del 2014 en la prefectura de Gekedou, en Guinea. Las primeras cepas del virus del ébola circularon en esa región y se propagaron a las prefecturas vecinas hasta finales de febrero del 2014. La transmisión del virus a otros países ocurrió en abril del 2014, cuando el virus llegó al distrito de Kailahun, en Sierra Leona, lo que resultó una transmisión sostenida. A partir de Kailahun, el virus se propagó rápidamente a varios condados de Liberia y Guinea en mayo del 2014. En septiembre del 2014, tanto Liberia como Sierra Leona enfrentaban un gran número de nuevos casos de ébola cada semana. Sin embargo, en diciembre del 2014, los esfuerzos por controlar la epidemia comenzaron a dar resultados en Sierra Leona, con una disminución en la incidencia del ébola. Hasta marzo del 2015, la epidemia estaba en gran medida controlada en Liberia y en la parte oriental de Guinea. Sin embargo, la transmisión continuó persistiendo en la área fronteriza entre Guinea Occidental y Sierra Leona. A partir de octubre del 2015, los casos de ébola se volvieron esporádicos, probablemente debido a la transmisión de sobrevivientes con infecciones persistentes. Esta epidemia de ébola fue extraordinaria en cuanto a su magnitud, duración e impacto. Se llevó a cabo un análisis exhaustivo, como comenta el artículo, examinando 1.610 genomas del virus del ébola, que representaron más del 5% de los casos conocidos, para reconstruir su dispersión y comprender los factores relacionados con el movimiento del virus entre las regiones. Se descubrió que la transmisión entre fronteras sentó las bases para una epidemia internacional, haciendo que el cierre de fronteras fuera una medida ineficaz para contener el virus. Además, se observó
que los países vecinos eran susceptibles a brotes, pero con un menor riesgo de introducción del virus. La epidemia en sí misma fue una colección heterogénea de conglomerados de transmisión que variaban en tamaño, duración y conexiones. Factores asociados a la dispersión del virus del ébola. En el estudio, para comprender los factores que influyeron en la propagación del virus del ébola entre diferentes regiones administrativas, se utilizó un modelo estadístico llamado Modelo Lineal Generalizado Filogeográfico, que analizó 25 factores distintos, identificando 5 factores que tuvieron un impacto significativo en la propagación del virus, del cual los resultados revelaron informaciones interesantes sobre cómo se propagaba el virus del ébola. En primer lugar, se observó que el ébola tiende a propagarse con mayor facilidad entre regiones geográficamente cercanas. La distancia entre los lugares afectados desempeñó un papel crucial en este proceso, con la mayoría de las dispersiones ocurriendo en distancias inferiores a 72 kilómetros. Esto indicó que el virus tiende a propagarse más fácilmente en áreas cercanas. Otro factor determinante fue el tamaño de la población, tanto en la región de origen como en la región de destino. Se encontró una fuerte correlación positiva entre el tamaño de la población y la propagación viral, siendo el tamaño de la población de origen el que tuvo un impacto aún mayor. Esto significó que las regiones con poblaciones más grandes tienen una mayor probabilidad de experimentar una propagación más intensa del virus del ébola. Las fronteras entre los países también desempeñaron un papel crucial en la contención de la propagación del virus. Las dispersiones internacionales ocurrieron principalmente entre regiones adyacentes en las fronteras internacionales, lo que indicó que las fronteras actuaron como barreras naturales para la propagación del ébola. Además de la distancia geográfica y las fronteras, se investigó si el compartimiento de idiomas vernaculares estaban relacionados a la propagación del virus. Sin embargo, no se encontraron evidencias que respaldaran esa correlación, y otros factores como aspectos de urbanización y efectos climáticos tampoco mostraron una asociación significativa con la propagación del ébola. Y por último, se exploró el potencial de la secuenciación genómica en tiempo real durante el pico de la epidemia, donde los resultados obtenidos fueron consistentes con el análisis general, lo que se sugirió que ese enfoque podía proporcionar información valiosa sobre los factores que impulsaron la propagación del virus del ébola. Y ahí adjunto la tabla que prácticamente responde los factores significativos en este caso. Factores asociados a la proliferación local del virus del ébola. En el análisis anterior se identificó principalmente factores geográficos y administrativos que predicen el grado de riesgo de importación, es decir, la probabilidad de que una cepa viral inicie al menos una infección en una nueva región. En este caso vemos que se descubrieron nuevos factores o ciertos factores que estarían asociados a la proliferación local del virus del ébola. Según la tabla que se presenta, podemos ver que nos va a responder que al analizar datos demográficos, económicos y climáticos, se van a identificar que los factores relacionados con la urbanización desempeñaron un papel importante, donde las regiones con una mayor población y un menor tiempo de viaje a asentamientos con más de 50.000 habitantes presentaron un mayor número acumulativo de casos de ébola. Además, la tabla también nos dice que la influencia del clima en la dispersión del virus, que no se encuentra una evidencia de una asociación directa entre la dispersión del virus del ébola y los aspectos climáticos locales, donde observamos que las regiones con una menor variación estacional de temperatura y mayor volumen de lluvias tendían a tener brotes más grandes de la enfermedad. Estos hallazgos entonces en sí fueron importantes para comprender la dinámica de la epidemia del ébola en África Occidental,
y la transmisión generalizada en áreas urbanas y la influencia del clima fueron factores claves en la propagación de la variante macona del virus del ébola. El impacto de las restricciones de viaje internacional. El impacto de las restricciones de viaje internacional se analizó durante la epidemia del ébola entre el año 2003 y 2016, donde se descubrió que las fronteras controladas entre Liberia, Sierra Leona y Guinea permitieron la propagación descontrolada del virus. Aunque las fronteras internacionales estaban asociadas con una tasa de transmisión más baja en comparación con las fronteras nacionales, aún se produjeron eventos frecuentes de la transmisión transfronteriza. Inicialmente estos eventos se concentraron en áreas específicas como la prefectura de Gekedou en Guinea, el distrito de Kailahun en Sierra Leona y el condado de Lofa en Liberia. A medida que la epidemia avanzaba, el virus del ébola se propagaba entre la prefectura de Forecaria en Guinea y el distrito de Cambia en Sierra Leona. Estos movimientos del virus dificultaron los esfuerzos para interrumpir las cadenas de transmisión. Los gobiernos tomaron medidas para cerrar las fronteras con el fin de contener la propagación del virus. Sin embargo, fue difícil determinar el impacto exacto de estos cierres, ya que la epidemia ya estaba bien establecida en estos países cuando se cerraron las fronteras. Aún así, estos cierres pudieron haber reducido el tráfico internacional, especialmente entre áreas con mayor población y distancias más largas. Entonces, en resumen, las restricciones del viaje internacional tuvieron cierto impacto en la propagación del virus del ébola durante la epidemia, pero la propagación ya estaba en una etapa avanzada cuando se cerraron las fronteras. Y como podemos observar aquí en la figura 1, tendremos que el efecto de las fronteras en la migración del virus del ébola entre las regiones, donde los datos van a mostrar las tasas de migración entre ubicaciones que comparten una frontera geográfica y aquellas que no la comparten, tanto para las migraciones internacionales como nacionales. Cuando dos regiones comparten una frontera, donde se va a observar en el eje vertical, las migraciones nacionales son ligeramente más frecuentes que las migraciones internacionales, lo que indica que ambas fronteras permiten cierto movimiento local. Por otro lado, cuando las dos regiones son adyacentes, como se observa en el eje horizontal, las migraciones internacionales son mucho menos comunes que las migraciones nacionales. Y en la figura 2 observamos exactamente la figura B, las cadenas de transmisión originadas a partir de movimientos internacionales independientes, donde se muestra estimaciones de la probabilidad de cambio de punto, donde se verá en el eje horizontal, y el coeficiente logarítmico en el eje vertical, donde se observará la media y el intervalo creíble. Para el factor nacionales e internacionales, las líneas verticales representarán las fechas en que los países respectivos anunciaron el cierre de las fronteras. ¿Por qué la epidemia no se propagó más? Aunque hubo algunas exportaciones de el virus del ébola a países vecinos como Mali, Senegal, Nigeria y Estados Unidos, la epidemia del virus del ébola en África Occidental no se propagó ampliamente a países como Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Malí y Senegal. Esto se debe a la combinación de la distancia geográfica, de las áreas de transmisión activa y el efecto de las fronteras internacionales que impidieron su propagación. Las regiones con poblaciones más pequeñas y una mayor distancia geográfica tuvieron un riesgo reducido de ser afectadas por la epidemia. Sin embargo, algunas regiones con grandes poblaciones como Kati en Malí y Tonkin en Costa de Marfil presentaban un mayor riesgo de introducción del virus y podrían haber experimentado casos si la epidemia se hubiera establecido en esas áreas.
La genómica viral como herramienta para la respuesta ante brotes. La epidemia del ébola en África Occidental entre los años 2013 y 2016 destacó la importancia de la secuenciación del genoma del virus de emergencia de salud pública y la necesidad de compartir datos de manera oportuna. El análisis de los genomas del virus del ébola recopilados durante la epidemia proporcionó información valiosa sobre su comportamiento y transmisión. Sin embargo, aún existen muchísimas incógnitas sobre la biología de aquel virus, como su capacidad de persistir en población humana y los posibles reservorios animales. Resolver aquellas cuestiones son esenciales para prevenir futuros brotes. Además, el monitoreo continuo de genética viral puede ayudar a identificar nuevas cepas y rastrear la propagación del virus. Comprender la biología del ébola es crucial para mejorar la preparación, respuesta y el desarrollo de estrategias de tratamientos y vacunas. Datos de secuencias. Compilamos un conjunto de datos de 1610 genomas completos del virus del ébola. El número de secuencias y la proporción de casos secuenciados varía entre los países. Nuestro conjunto de datos contiene 209 secuencias en Liberia, 982 en Sierra Leona y 368 en Guinea. La mayoría de los genomas son de alta calidad con sitios ambiguos y brechas que representan menos del 1% de longitud total del alineamiento, seguidos de secuencias con entre el 1 y 2% de sitios que contienen bases ambiguas o brechas. 98 secuencias con un 2 al 5%, 120 secuencias con un 5 a un 10% y 26 secuencias con más del 10% de sitios ambiguos o brechas. Se excluyeron las secuencias conocidas por estar asociadas con la transmisión sexual o infecciones latentes, ya que estos virus a menudo muestran señales anómalas en el reloj molecular. Las secuencias se enumeraron utilizando MAFFT41 y se editaron manualmente. El alineamiento se dividió en regiones codificantes y regiones intergénicas no codificantes, lo que resultó en una longitud de alineamiento final de 18.992 nucleótidos. Mascarando de sitio puntativos editados por Hadar. Como se observó en el estudio anterior, algunos aislamientos del virus contienen grupos mutaciones de TAC en tramos relativamente cortos del genoma. Se sabe que la adenosina desaminasa inducibles por interferón que actúan sobre el ARN inducen hipermutaciones de adenosina e inosina en ARN bicatenario. Se han sugerido que las ADAR actúan sobre el ARN de numerosos grupos de virus. Cuando los genomas del virus ARN de cadena negativa se editan por la ADAR, las hipermutaciones AAG pueden ocurrir preferentemente en la cadena negativa, lo que resulta en mutaciones de UTAC en la cadena positiva. Las mutaciones TIC múltiples se introducen simultáneamente mediante la edición de ARN mediada por ADAR, lo que interferiría en las estimaciones del reloj molecular. Por extensión, la topología del árbol filogenético, por lo tanto, designamos como tramo de hipermutación putativa a 4 o más mutaciones del T y C que se encuentren dentro de 300 nucleótidos entre sí. Pero esto siempre que haya evidencia de que todas las mutaciones del T y C dentro de estos ramos se introdujeron al mismo tiempo, es decir, cada mutación del T y C en un tramo ocurrió en una sola rama. Se detectaron un total de 15 patrones de hipermutación con hasta 13 mutaciones del T y C a 35 a 145 nucleótidos. De estos patrones, solo 11 son únicos para un solo genoma y 4 se comparten en varios aislamientos, lo que sugiere al mismo tiempo que ocasionalmente los virus que sobreviven a la hipermutación se transmiten. Los tramos putativos de hipermutación TAC ocurren casi exclusivamente dentro de regiones intergénicas no codificantes, donde esos efectos en la capacidad de replicación viral son presumiblemente mínimos. En cada caso, enmascaramos estos sitios con nucleótidos ambiguos, pero dejamos la hipermutación TIC sin enmascarar para que esto proporcione información filogenética sobre la relación entre estas secuencias. Para la inferencia filogenética, en este estudio se realiza utilizando un modelo de sustitución HK y más raíz de 4, que tiene
en cuenta la evolución molecular. El modelo se aplicó de forma independiente a 4 particiones. Las particiones de los cons 1, 2, 3 y las regiones intergénicas no codificantes. Las tasas específicas del sitio se ajustaron en función a las tasas relativas en cada partición. Para tener en cuenta la variación en las tasas de evolución en el árbol filogenético, se utilizó un reloj molecular relajado. Este enfoque permitió que las tasas específicas de cada rama se obtuvieran de una distribución logaritmo normal, lo que permite la heterogeneidad de tasas entre diferentes ramas. Se utiliza además el modelo coalesciente no paramétrico, llamado SkyGrid, como una densidad previa de los árboles. Este modelo incorpora información sobre la dinámica de la población y los cambios demográficos a lo largo del tiempo. Se asignaron priors no informativos para la tasa evolutiva general y los multiplicadores de tasa para cada partición. Específicamente, la tasa evolutiva general recibió un prior no informativo una cadena de Markov en tiempo continuo, mientras que los multiplicadores de tasa para cada partición se asignaron priors uniformes dentro de sus límites respectivos. El árbol filogenético se infirió utilizando estos modelos y priors. Se utilizaron valores predeterminados para otros priors no mencionados específicamente. Además, se realizó un análisis de un subconjunto de datos que consistió en 787 secuencias recolectadas hasta noviembre de 2014, el cual hace referencia al pico de casos en Sierra Leona. Este análisis tuvo como objeto probar la robustez de la inferencia cuando se utilizó en medio de la epidemia. Además, se usó el BEAST o Bayesian Evolutionary Analysis Sampling Trees, el cual es un programa de software ampliamente utilizado en la filogenética y la inferencia bayesiana para analizar datos moleculares y también para reconstruir árboles filogenéticos. Su principal objetivo es además estimar la historia evolutiva de una muestra de secuencias de ADN o proteínas para proporcionar inferencias probabilísticas sobre los eventos de evolución que han dado forma a estas secuencias. En el tópico de la reconstrucción de la historia geográfica, tenemos que el texto proporcionado describe una metodología para la reconstrucción de la historia geográfica durante la epidemia de la enfermedad del virus del ébola, donde el objetivo es inferir el patrón de difusión espacial del virus mediante el análisis de datos genéticos y geográficos de aquel brote. A continuación voy a detallar los pasos y algunos conceptos involucrados. Este es un cuadro que hice más yo misma para tratar de entender más o menos la secuencia de las ideas. En primero tenemos las regiones administrativas, donde se eligieron las regiones administrativas dentro de cada país, donde se incluyen Guinea, Liberia y Sierra Leona, de manera que el tamaño de la población entre las regiones fueran datos comparables. Guinea utilizó prefecturas nivel 2, Liberia utilizó condados nivel 1 y Sierra Leona utilizó distritos nivel 2 como subdivisiones administrativas. Para el segundo paso, en la asignación de secuencias, cada secuencia, cuando estaba disponible, se asignó a la región donde se registró el paciente que se infectó con un rasgo discreto. En los casos en los que se desconocía aquella región, se infería la ubicación de la secuencia como una variable latente con igual probabilidad previa en todas las regiones disponibles dentro de ese país. Para la matriz CTMC, se utilizó una matriz de cadena de Markov continua simétrica para inferir las transiciones instantáneas entre regiones. Sin embargo, inferir las tasas de transmisión independiente para aquellas 56 regiones con casos registrados sería muy desafiante. Por lo tanto, se empleó una matriz de migración dispersa utilizando selección estocástica de variables de búsqueda. Para la formulación GLM dispersa, para inferir la historia de la difusión espacial filogenética entre las regiones, se adaptó la formulación GLM dispersa de difusión CTMC. Aquel modelo parametriza la tasa de movimiento instantánea de una ubicación a otra como una función logaritmo lineal de predicciones potenciales. Efectos aleatorios bidimensionales. Aquella formulación de GLM se extiende para incluir efectos aleatorios bidimensionales, que tienen en cuenta la variabilidad específica de la ubicación de origen y destino. Estos efectos aleatorios ayudan a capturar la variabilidad no explicada en el proceso de difusión. Las distribuciones previas se asignaron distribuciones previas a aquellos parámetros del modelo. Los coeficientes se asumieron independientes y distribuidos normalmente con una media de 0 y una varianza relativamente grande.
Se asignaron distribuciones de probabilidad previa independientes de Brunelli a los indicadores que determinan la inclusión y exclusión de predictores en el modelo. Inferencia posterior. Se realizó la inferencia posterior integrando los coeficientes y los indicadores, utilizando un núcleo de transición de metrópolo y de caminata aleatoria. La variancia se muestró directamente en su distribución condicional completa utilizando muestreo de Gibbs. En análisis MCMC se ejecutó un análisis de cadena de Monte Carlo en el software BEAST para obtener estimaciones compuestas posteriores del modelo genético y filográfico. Se ejecutaron múltiples cadenas para verificar la convergencia. Para la inferencia en tiempo real, para evaluar la viabilidad de la inferencia en el tiempo real durante la epidemia, se realizó un análisis utilizando solo las secuencias derivadas de muestras tomadas hasta finales de octubre de 2014. Se llevó a cabo el mismo análisis conjunto filogenético y espacial GLM y se ejecutó el análisis durante un número específico de estados. Proceso filogenético del CTMC. Se obtuvieron realizaciones del proceso filogenético que incluyen transiciones o saltos de Markov y tiempos de espera o recompensas de Markov, utilizando inferencias posterior al del historial completo del salto de Markov a lo largo del tiempo. Se estimó el número esperado de transiciones desde una ubicación de origen hasta una ubicación de destino basado en los tiempos de espera, la tasa escalar general, la frecuencia de equilibrio y una constante de normalización. Como predicciones, tenemos que las estimaciones de las expectativas de transición se utilizaron para predecir introducciones en regiones donde se informaron casos de EBE, incluyendo regiones en Guinea y países vecinos a lo largo de las fronteras de Guinea y Liberia. Difusión espacial dependiente del tiempo. En el estudio se utilizó un modelo generalizado lineal para analizar la difusión espacial y temporal del virus. Durante la epidemia se emplearon datos de secuencia genética y se realizaron inferencias en tiempo real y análisis de procesos de Markov. Se utilizó el modelo GLM de difusión espacial constante en el tiempo para estimar las tasas de movimiento entre diferentes regiones afectadas. Se consideraron diversos factores geográficos, administrativos, demográficos, culturales y climáticos como predictores en el modelo. Además, se realizó un análisis de difusión espacial dependiente del tiempo utilizando el modelo de TLM, pero de épocas. Este modelo permite capturar no homogeneidad en el proceso de difusión a lo largo del tiempo al incorporar coeficientes que pueden cambiar en diferentes periodos de tiempo. Se obtuvieron estimaciones de los cambios en la tasa de difusión en función de los predictores seleccionados y se identificaron puntos de cambio significativos en el tiempo que influyeron en la propagación del virus. Se utiliza el método de inferencia bayesiana y se generan muestras de la distribución posterior para obtener estimaciones y realizar las predicciones sobre la propagación en regiones donde no se reportaron los casos. Modelos lineales generalizados dentro de una ubicación. Durante la epidemia, la OMS o la Organización Mundial de la Salud reportó los numerosos casos de cada división de cada país a nivel administrativo divididos por semana epidemiológica. Cada semana se informan 4 números, nuevos casos de base de datos de informe paciente y situaciones, así como la confirmación o probabilidad de los casos. A pesar de eso, muchos casos no fueron confirmados, a pesar de ser probables casos. Por lo tanto, en este estudio se consideran los datos probables como confirmados y los combinados con casos confirmados en el laboratorio en sí. Y para el cálculo del tamaño final de la epidemia, se tomaron los números combinados más altos de los informes de situación y las bases de datos del paciente. Sin embargo, se observaron discrepancias entre los números acumulativos de casos reportados para cada país en toda la epidemia y los números de casos reportados por división administrativa a lo largo del tiempo. Como resultado, la estimación del tamaño final de la epidemia basada en los números de casos reportados por la OMS fue alrededor de 22.000 casos confirmados y sospechosos, en comparación con la estimación oficial de alrededor de 28.000 casos en toda la epidemia. Aquellas discrepancias pueden atribuirse a la dificultad de rastrear los números de casos a nivel de subdivisión administrativa, especialmente a lo largo del tiempo.
Solo el 86% de las secuencias del genoma tenían una ubicación conocida de infección, lo cual dificultó aún más el seguimiento preciso de los casos a nivel de división administrativa. Para el análisis de la asociación entre los recuentos de casos de enfermedades se utilizan modelos lineales generalizados dentro de cada ubicación. Se empleó la selección de variables de búsqueda estocástica para calcular los factores de Bayes para cada predictor. Los predictores utilizados El modelo utilizado fue un modelo binominal negativo con un parámetro de sobredispersión. Se estableció una probabilidad de hasta el 50% de no incluir predictores en este modelo. Se utilizaron aquellas mismas atribuciones previas de los parámetros del modelo que se utilizaron en los análisis genéticos siempre que fue posible. Además, se utiliza este modelo para predecir la cantidad de casos en las ubicaciones que informaron 0 casos. Podrían haber recopilado, es decir, el tamaño potencial de la epidemia de cada ubicación. El estudio analizó entonces los números de casos informados por la OMS utilizando modelos lineales generalizados dentro de cada ubicación. Se tuvieron en cuenta los casos probables como confirmados y se combinaron los casos confirmados en el laboratorio. Se observaron discrepancias entre los números acumulativos reportados a un nivel de país y en comparación a los de división administrativa a lo largo del tiempo. Aquellos resultados proporcionaron una estimación del tamaño final de la epidemia, aunque hubo limitaciones debido a la dificultad de rastreo de los casos. Los modelos lineales generalizados utilizados fueron respaldados por el cálculo de factor de Bayes. En detalles computacionales vemos toda. Lastimosamente los links no pudieron ser leídos y también dentro de un link había el software de BEAST, pero este resultó ser demasiado pesado y no fue posible abrir para visualizar los datos. Pero se pudo inducir gracias a la información del artículo. Aquí igual está el National Library of Medicine, donde se pueden ver el genoma del Ebola virus. Estas son nuestras referencias y eso es todo. Muchas gracias. Adiós.